Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Como les ha indicado, durante los siguientes minutos yo les quiero presentar mi comunicación titulada La cartografía como instrumento jurídico-político de la boda de Carlos I al Canal de Castilla. En ella les propongo una lectura interdisciplinar entre historia, derecho y patrimonio cultural para mostrar cómo la cartografía ha sido, más allá de su propia función técnica, un instrumento de legitimación, tanto política como jurídica y simbólica del poder. Para ello voy a analizar dos momentos, tanto el momento de la boda de Carlos I y los años en torno a ella, y por tanto del comienzo de la monarquía de los Austrias, y el segundo momento es el comienzo de la monarquía de los Borbones. Durante la monarquía de los Austrias, el mapa se convierte en un símbolo de soberanía imperial, y durante la Ilustración borbónica, la cartografía pasa a ser herramienta de ordenación y control administrativo, clara heredera y continuista del poder simbólico que ya habían adquirido mapas y planos. Para ello me serviré a modo de ejemplo de la gran obra ingenieril hidráulica ilustrada del Canal de Castilla. Vale. En la Edad Moderna, durante el reinado de los Austrias, el mapa se consolida como un auténtico lenguaje del poder. La cartografía deja de ser un mero soporte descriptivo para actuar como documento diplomático y jurídico-visual, capaz de expresar dominio, posesión y autoridad. De ello fue clara heredera la monarquía de los Borbones. Ese carácter de la cartografía ha sido continuo, perenne. De este modo, tanto en los mapas de los Austrias como en los planos ilustrados del siglo XVIII encontramos un hilo conductor: el uso de la representación gráfica como acto de soberanía de poder. Durante el reinado de Carlos V, los mapas, especialmente aquellos que fueron encargados por la propia corona, eran verdaderos títulos de propiedad visuales y jurídicos. Ejemplos como la Carta Universal de Diego Rivero no solo muestran la extensión imperial según el propio Tratado de Tordesillas, sino que servían como pruebas irrefutables en disputas territoriales y como herramientas clave en la afirmación del dominio real. El reinado de Carlos V inicia un proceso en el que la cartografía se equipara a los documentos diplomáticos tradicionales, en un momento en el que ni siquiera existía el derecho internacional formalizado. Estos mapas eran una auténtica prueba tangible para dirimir conflictos ante potencias rivales y también una declaración simbólica de órdenes, jerarquías y posesión territorial. En eventos dinásticos, como lo fue la boda de Carlos I e Isabel de Portugal, globos terráqueos, tapices y planisferios se integraron en la escenografía cartesana. Su función era proyectar una clara imagen de poder y de legitimidad, recordando a embajadores y cortesanos allí presentes la envergadura de la monarquía, una clara imagen del poder universal y de la legitimación del rey. Estos elementos visuales no eran simples adornos, sino que eran verdaderos instrumentos legales y simbólicos que investían al monarca como dominus mundi, reforzando la idea de soberanía y centralidad de Castilla, tanto en la política interior como en la internacional. En la boda de Carlos I, la cartografía ocupó un lugar central en la escenografía cortesana. Como decía anteriormente, planisferios, tapices y globos terráqueos rodeaban al monarca, representando el orbe conocido bajo su dominio. El planiferio de Salviati y los tapices de los honores son ejemplos paradigmáticos. Integran símbolos de virtud y de poder universal. En ellos, el mapa se convierte en objeto performativo, parte de una coreografía visual destinada a proclamar soberanía. Más allá de este ámbito ceremonial, la cartografía adquirió valor legal. Así, en las juntas de Badajoz, por ejemplo, del Badajoz del Vals, los mapas sirvieron para delimitar fronteras y resolver conflictos territoriales entre Portugal y Castilla. El mapa empieza a considerarse una fuente de prueba equiparable a un documento notarial. Así, se está anticipando su papel en catastros y registros posteriores, como lo fuera el de Ensenada. Los mapas pasan a ser referencia jurídica y administrativa en todo el imperio. Se crea así una auténtica cultura jurídica de la representación del territorio.
2 siglos más tarde, en el contexto de la Ilustración, con el reinado de los Borbones, la función del mapa cambia, pero su esencia permanece. La cartografía deja de legitimar conquistas ultramarinas y pasa a organizar racionalmente el territorio interior. El Canal de Castilla simboliza esta transición. Una gran obra Oye, hidráulica ¿tienes el buscador ahí un momento? ¿eh? Perdón, una gran obra hidráulica Un concebida momentito para de Google, modernizar la Castilla cartografía como y el instrumento. conectarla con el A mar, ver, no. pero también una Entra en manifestación de poder centralizado. Esto sgiva.com. es, durante la Ilustración, la cartografía mantiene su papel legitimador, aunque ahora lo aplica a proyectos de transformación del territorio, como lo fue el canal. Este canal, planeado por los grandes ingenieros de la Ilustración, fue la mayor obra hidráulica y de comunicación de su época, concebida para abrir Castilla al mar y modernizar su economía. Los mapas que lo documentan son a la vez instrumentos técnicos y piezas de persuasión visual ante el Consejo de Castilla. Contienen escudos reales y cartelas barrocas y fueron expuestos en la corte como símbolo del avance borbónico. Los planos del canal no solo servían para construir, sino también para legitimar jurídicamente la intervención estatal. Los planos y mapas del canal fueron esenciales en procedimientos administrativos complejos, desde la expropiación de tierras hasta la resolución de litigios en materia de aguas. Su valor no solo era técnico, era legal, siendo incorporados como pruebas materiales en expedientes y litigios. Estos mapas plasmaron, además, el principio ilustrado de utilidad pública. Representaban los territorios afectados y materializaban la autoridad estatal frente a intereses locales. En este sentido, los mapas funcionaban como actos administrativos gráficos, materializando el principio de utilidad pública propio del derecho ilustrado. Los mapas de canal fueron además instrumentos de propaganda ilustrada, decorados con escudos reales y cartelas. Se presentaban ante la corte como símbolos de progreso y de utilidad de la actividad estatal. Grabados y litografías mostraban a ingenieros con compases, a campesinos cultivando tierras y a grandes barcazas navegando. Una iconografía del progreso racional y del dominio técnico del territorio. Igual que en tiempos de Carlos V, la imagen visual seguía siendo una forma de poder. El canal fue monumentalizado como símbolo de fertilización y apertura al comercio europeo, heredero del lenguaje visual de la cartografía ceremonial de los Austrias, adaptándolo a un discurso racional y de progreso. Estos documentos siguen siendo hoy, además, fuentes administrativas y judiciales, piezas patrimoniales que nos permiten reconstruir la evolución de la legitimación territorial. En definitiva, o en resumen, asistimos a una evolución. En el siglo XVI el mapa era un acto de soberanía global. En el XVIII un acto de administración territorial. Ambos representan el mismo principio, o responden al mismo principio. El mapa como lenguaje jurídico del poder, capaz de crear realidad política a través de la representación. La cartografía pasa a ser así de ceremonial a administrativa, pero sigue siendo fundamento del poder del Estado. Ese tránsito histórico de la cartografía imperial a la ilustrada revela una capacidad de adaptación formidable. Primero, símbolo de soberanía global, después, instrumento técnico-administrativo. En todo caso, el mapa ha sido fundamento de la autoridad, fuente de legitimidad y memoria, y testimonio permanente de las transformaciones políticas, jurídicas y culturales. Hoy, la cartografía mantiene este doble carácter, documento normativo y artefacto cultural, capaz de intervenir sobre el territorio y en la construcción de identidades colectivas. La cartografía es una herramienta de legitimación permanente. En la época de Carlos V consolidó la imagen del soberano universal. En la época de los Borbones sirvió al control racional y al principio de utilidad pública. En fin, como diría Jovellanos, sin la luz de la carta, refiriéndose al mapa, la política no formará un cálculo sin error, no podrá dar un solo paso sin tropiezo. En definitiva, el mapa no solo representa el poder, lo ejerce. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.